El enemigo que llevas dentro. Imagina que has alcanzado el éxito que siempre soñaste. Has trabajado duro, has superado obstáculos y por fin el mundo reconoce tu talento. Imagina que, justo en ese momento de gloria, una voz interior empieza a susurrarte que eres especial, que todo te lo mereces, que las reglas que aplican a los demás no aplican a ti. Esa voz es el ego. Y si la escuchas, estás perdido. Ryan Holiday, escritor, estratega y uno de los pensadores más influyentes de la nueva generación del estoicismo práctico, irrumpió en el panorama editorial con un libro que desafía la cultura de la autoexaltación. Holiday había sido director de marketing de American Apparel con apenas 21 años, había asesorado a empresas y artistas y había conocido de primera mano los efectos corrosivos del ego descontrolado. Pero fue estudiando a los grandes filósofos estoicos, a figuras históricas como Marco Aurelio y a líderes contemporáneos como Angela Merkel, cuando encontró el hilo conductor de este libro. El ego es el enemigo no es un libro de autoayuda al uso. Es un manual de guerra contra uno mismo. Holiday sostiene que el ego, esa necesidad insaciable de reconocimiento, esa creencia de que somos más importantes que los demás, esa incapacidad de aceptar la crítica o el fracaso, es el mayor obstáculo para alcanzar una vida plena y significativa. El libro se estructura en 3 partes que corresponden a las 3 grandes etapas de cualquier empresa humana: la aspiración, el éxito y el fracaso. En cada una de ellas, el ego acecha con una forma distinta, y en cada una de ellas debemos combatirlo con armas diferentes. Primera parte, el ego en la aspiración. El primer campo de batalla es el de la ambición. Cuando aspiramos a algo grande, cuando soñamos con escribir un libro, montar un negocio, destacar en una disciplina, el ego se disfraza de entusiasmo. Nos dice que somos especiales, que tenemos un talento innato, que el éxito está garantizado. Y al hacerlo, nos vuelve pasivos y arrogantes. Holiday advierte que uno de los síntomas más peligrosos del ego en esta etapa es el síndrome del aspirante eterno. Esa persona que habla sin parar de lo que va a hacer, que se presenta como escritor aunque no ha escrito una sola página, como emprendedor aunque nunca ha lanzado un producto, como artista aunque nunca ha terminado una obra. Hablar es fácil, hacer es difícil. Y al ego le encanta hablar, porque hablar da la misma recompensa social que actuar, pero sin el riesgo del fracaso. El antídoto que propone Holiday es el aprendizaje silencioso. Los grandes maestros de cualquier disciplina pasaron años en la sombra, practicando, estudiando, fracasando en privado antes de emerger en público. Holiday cita a Benjamin Franklin, que de joven trabajaba como aprendiz de impresor y dedicaba sus noches a leer y escribir, sin contárselo a nadie. No buscaba reconocimiento, buscaba mejora. El autor introduce aquí un concepto clave: el trabajo profundo. Se trata de concentrarse en la tarea, no en los resultados. De enamorarse del proceso, no de los aplausos. De ser un eterno estudiante, alguien que reconoce que siempre hay más que aprender. El ego odia el trabajo profundo porque no produce gratificación inmediata. Prefiere el brillo de la idea al sudor de la ejecución. Otra estrategia fundamental en esta etapa es buscar mentores y someterse a su guía. El ego nos dice que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie. Pero la realidad es que todos necesitamos maestros que nos señalen nuestros puntos ciegos. Holiday recomienda buscar a personas que ya hayan recorrido el camino y someterse a su disciplina, aunque eso hiera nuestro orgullo. Segunda parte, el ego en el éxito. Si el ego es peligroso en la aspiración, en el éxito se vuelve letal. Cuando alcanzamos nuestras metas, cuando el reconocimiento llega, el ego se infla como un globo aerostático. Nos convence de que somos infalibles, de que todo lo que hemos logrado es mérito exclusivo nuestro y de que podemos relajarnos porque ya hemos llegado. Holiday describe lo que él llama la enfermedad del éxito, la creencia de que el talento que nos trajo hasta aquí será suficiente para mantenernos. Pero el éxito es un pésimo maestro. Nos vuelve complacientes, nos hace olvidar el esfuerzo que nos llevó a la cima y nos ciega ante las amenazas que se acumulan en el horizonte. Uno de los ejemplos más demoledores que utiliza Holiday es el de Howard Hughes, el excéntrico multimillonario que lo tuvo todo: talento, dinero, poder, genialidad.
Y que lo perdió todo porque su ego le convenció de que era intocable, de que podía aislarse del mundo, rodearse de aduladores y tomar decisiones cada vez más erráticas sin que nadie se atreviera a llevarle la contraria. El antídoto contra el ego del éxito es la humildad radical. Holiday propone varias prácticas concretas. La primera es llevar un diario de gratitud, anotando cada día las personas y las circunstancias que han contribuido a nuestro éxito, para recordar que nunca llegamos solos. La segunda es practicar la autocrítica, preguntarnos constantemente qué podríamos hacer mejor, qué errores estamos cometiendo, qué puntos ciegos tenemos. La tercera es rodearnos de personas que nos digan la verdad, no lo que queremos oír. Holiday lo llama tener un consejo de administración personal, un grupo reducido de personas de confianza que tengan permiso para ser brutalmente honestas con nosotros. El ego odia la crítica, pero la crítica es justo lo que necesitamos para no despeñarnos. Otra práctica que el autor recomienda es recordar nuestra mortalidad, un ejercicio estoico clásico. Cuando nos sentimos demasiado importantes, demasiado poderosos, demasiado especiales, recordar que un día moriremos y que todo lo que hemos construido se desvanecerá es un bálsamo para el ego. No para deprimirnos, sino para relativizar. Tercera parte, el ego en el fracaso. La tercera gran batalla se libra en el territorio del fracaso. Y aquí el ego adopta una forma distinta. En lugar de inflarse, se vuelve un tirano que nos tortura con la culpa, la vergüenza y el resentimiento. Cuando fracasamos, el ego nos dice que somos unos inútiles, que nunca debimos intentarlo, que el mundo es injusto y que la culpa es de los demás. Nos convierte en víctimas resentidas o en jueces implacables de nosotros mismos. En ambos casos, nos paraliza y nos impide levantarnos. Holiday sostiene que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino una parte inevitable del camino hacia el éxito. Casi todos los grandes triunfadores de la historia acumularon fracasos estrepitosos antes de alcanzar sus metas. Lo que les distinguió no fue la ausencia de caídas, sino su capacidad para levantarse, aprender y seguir adelante. El antídoto contra el ego del fracaso es la resiliencia y la aceptación. Aceptar que hemos fallado sin dejar que el fallo defina nuestra identidad. Aprender del error sin castigarnos eternamente. Y, sobre todo, volver a actuar. El ego nos dice que esperemos, que nos escondamos, que nos preparemos más antes de volver a intentarlo. Pero la acción es la única cura para la parálisis del fracaso. Holiday también habla de la importancia de transformar el fracaso en historia. Cuando somos capaces de narrar lo que nos ha pasado de forma honesta, sin autojustificarnos ni flagelarnos, el fracaso se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría, compartida, puede ayudar a otros. Cuarta parte, las herramientas del estoicismo. A lo largo de todo el libro, Holiday recurre a las enseñanzas del estoicismo, la filosofía de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, como la mejor vacuna contra el ego. Una de las prácticas estoicas más poderosas es la dicotomía del control, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. El ego quiere controlarlo todo, las opiniones de los demás, los resultados, el reconocimiento. Pero los estoicos nos recuerdan que solo podemos controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance, y preocuparse por ello es una pérdida de energía. Otra práctica estoica es la visualización negativa, imaginar los peores escenarios posibles, no para angustiarse, sino para prepararse y para valorar lo que tenemos. El ego quiere creer que todo irá bien, que somos invencibles. Pero el estoicismo nos enseña a abrazar la incertidumbre y a estar listos para lo que venga. Conclusión, una lucha de por vida. El ego es el enemigo, no promete una victoria fácil ni definitiva. Holiday es honesto. El ego no se vence de una vez y para siempre, es una lucha diaria, una batalla que se libra cada mañana frente al espejo. Habrá días en los que ganemos y días en los que perdamos. Lo importante es no rendirse. El libro termina con una reflexión sobre lo que realmente importa. Al final de nuestras vidas, nadie recordará nuestros títulos, nuestros premios o nuestras posesiones. Lo que quedará será el impacto que tuvimos en los demás, las vidas que tocamos, el legado que dejamos. Y ese legado no se construye desde el ego, sino desde el servicio, la humildad y el amor. Como cita Holiday, el ego es un veneno que se disfraza de ambición.
La verdadera grandeza no consiste en ser más que los demás, sino en ser útil a los demás. Y eso solo se consigue cuando somos capaces de silenciar esa voz interior que nos dice que somos el centro del universo. Recuerda, el ego te dirá que eres especial, que no necesitas mejorar, que los demás tienen la culpa. No le creas. El verdadero poder está en el trabajo silencioso, en la humildad genuina y en la capacidad de levantarse una y otra vez. El ego es el enemigo. No le des cobijo.